a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El doctor Dondish obtuvo un doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Johns Hopkins y una maestría en la Universidad de Georgetown en Washington. El licenciado Julio Sánchez y Tepos se integró a la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario, COFEPRIS, como coordinador de asesor del Comisionado Federal. Y desde julio del 2012 funge como comisionado de fomento sanitario en COFEPRIS. Ha trabajado en diferentes instituciones federales como la Procuraduría General de la República, y de la misma manera trabajó en la Comisión Federal de Competencia en calidad de director jurídico de la Dirección Generales de Mercados Regulados. Anteriormente también desempeñó el cargo de director general de procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. El licenciado Julio Sánchez Tepos es licenciado en Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Puebla y estudió una maestría en Desarrollo Económico en la Universidad Complutense de Madrid, España. Y por último, el licenciado Raúl Martín del Campo Sánchez es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Psicología de la Salud con residencia en adicciones en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 16 años de experiencia de trabajo directa en el tema de prevención y tratamientos de adicciones. Trabajó en CONADIC desde 2003 a 2007 como jefe del Departamento de Proyectos Especiales. De 2007 a 2011 fungió y dirigió el Instituto Mexiquense contra las Adicciones y en el 2012 fungió como coordinador estatal de salud mental para el Estado de México. A partir del 1 de mayo de 2013 funge como director general del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones. Después de esa presentación, paso la palabra al doctor Mojar para que le presente el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para 2014. Gracias, señor Masitelli, y también agradezco su amable invitación para estar aquí con ustedes y también a la gente aquí de las Naciones Unidas que nuevamente por segunda ocasión nos permite a la JIFE presentar este informe de 2014. Simultáneamente, como ya se mencionó, los 13 miembros de la JIFE se está presentando este informe desde diferentes partes del mundo, incluyendo Londres, Estados Unidos, Nueva Delhi, Egipto, Indonesia, Tailandia y la Ciudad de México. De manera que en forma muy puntual, en unos 15 minutos, que es el tiempo asignado, pues haré un breve resumen de lo que ya ustedes tienen en sus manos, que es el informe 2014. Si se regresa a la primera, por favor, la previa. Bien, aquí está, gracias. La previa, por favor, gracias. Entonces, esta es la presentación del informe anual del 2014, que ustedes saben año con año, es una de las actividades centrales de esta Junta, que describiré brevemente los objetivos de la misma. Ya fue presentado ante el Pleno de las Naciones Unidas, las cuales están acreditadas en la ciudad de Viena, en la sede de la ONU de Viena, hace algunas semanas, y es hoy que se levanta el embargo, y es mi obligación como miembro de esta Junta, pues hacer esta presentación de lo que representa este informe y también el informe de precursores para este mismo año que acaba de concluir, el 2014. La siguiente, por favor. Brevemente, este es el número 46, el 46º informe, tiene 4 capítulos, de los cuales haré un breve resumen de ellos.
Básicamente es un enfoque amplio, integral y equilibrado, que ahorita detallaré de qué se trata ese primer capítulo. El segundo, que ya lo conocen, pero es enfatizar precisamente qué es y qué hace la JIFE y algunos de los resultados en el año pasado. También, y de manera rutinaria, la JIFE analiza la situación mundial, que compete pues prácticamente a la totalidad de los países miembros de la ONU y que han firmado, signado los tratados de control de estupefacientes, y finalmente en el último capítulo se hacen algunas recomendaciones muy puntuales al conjunto de países que forman parte de esta comunidad que ha firmado los tratados de control avalados por la JIFE. ¿Qué es la JIFE? La JIFE es una junta que promueve y vigila el cumplimiento de estos 3 tratados firmados por más de 193 países en el 61, en el 71 y en el 88. Uno de los puntos centrales, y es la función principal que hemos tratado de promover desde la perspectiva de salud pública, es el acceso a sustancias controladas para el beneficio de la salud pública en diferentes temas, en particular el control del dolor y otras sustancias igualmente para el mejor funcionamiento o aquellos pacientes que tengan problemas de origen o de trastornos de origen mental. La segunda y tercera, que aquí ya señalada, es la prevención como uno de los principios de la JIFE en la desviación de estupefacientes, y ahora un tema creciente, como ustedes verán, el creciente número de nuevos precursores a lo largo y ancho del mundo para la fabricación ilícita de las drogas. Entonces esos son, digamos, los puntos torales de la acción de la JIFE. Y esto no se puede llevar a cabo sin la cooperación de los gobiernos, y somos 13 miembros de diferentes países los que 3 veces al año nos reunimos en Viena para analizar la situación mundial, y en ese seno de colaboración y del apoyo indiscutible de las Naciones Unidas, pues estos 13 miembros analizamos la situación mundial y generamos este informe. La siguiente, por favor. El capítulo 1 que les decía, y es un importante énfasis que creo que vale la pena resaltar, la JIFE no solamente sanciona o vigila o acusa a quien no cumple con los tratados, sino realmente la función de la JIFE es un equilibrio entre el acceso a medicamentos controlados por el bien de la salud pública mundial y naturalmente el control de estas sustancias para prevenir el abuso y el comercio ilícito de las mismas. Entonces, un ejemplo de ello es precisamente el acceso y disponibilidad para fines médicos de la morfina, que es una sustancia extraordinaria para el control del dolor crónico, y lamentablemente la realidad hoy, y que lo podrán observar en este informe, pues que el 92% de la morfina que se produce a nivel mundial solamente llega al 17% de la población. Se estima que más de 5 billones de personas en el mundo no tienen acceso al control del dolor a través de la morfina. Y México estaba dentro de este grupo problemático, y aquí la COFEPRIS y el conjunto de instituciones hemos hecho una extraordinaria labor para mejorar este acceso, y está contemplado precisamente en el informe los avances que ha hecho México en relación a un mejor acceso a la morfina. Y esto no se puede dar sin una cooperación internacional. La siguiente, por favor. El capítulo 2 son situaciones y países con situaciones de interés especial tanto para la JIFE como para la ONU. Todos lo conocemos, está permanentemente en los medios, pues la situación de la legalización recreativa en diferentes estados de los Estados Unidos de América, la iniciativa uruguaya de la legalización o la regularización completa para fines recreativos también en el país de Uruguay, y la problemática de Afganistán, que ilustraré brevemente. La siguiente. Obviamente, y no es un tema de hoy, pero es un tema importante que señala en este capítulo, pues el tema que la cannabis está indicada para diferentes patologías médicas, y que esa era originalmente la indicación en los Estados Unidos, en más de 23 estados. Sin embargo, en los últimos años se ha abierto esta normalización y regularización de el cannabis, y hoy por hoy sabemos que hay varios estados, que ustedes ya saben: Colorado, estado de Washington, Oregon lo acaba de aprobar, Alaska, y el mismo Distrito de Columbia en los Estados Unidos, en donde se ha autorizado el consumo recreativo del cannabis. Estos dos elementos pues son importantes de señalar, que el excesivo consumo para fines médicos, la liberación recreativa,
pues violenta y claramente no es apegado por parte de los Estados Unidos a lo que ellos mismos han firmado en estos 3 tratados internacionales. La siguiente, tal es el caso igual de Uruguay, como ustedes saben, en donde ya hay la clara iniciativa y entra en este año pues el procedimiento del consumo de la cannabis, marihuana, a nivel nacional, regulada por el Estado con diferentes planteamientos, pero claramente para un uso recreativo, y nuevamente el informe señala que esto es incompatible con los tratados firmados por el mismo país de Uruguay desde 1961. La siguiente, por favor. Caso de interés es el caso de Afganistán, es el principal productor por mucho de opio a nivel mundial. Hay muy pocos esfuerzos por parte del gobierno para la erradicación de estos grandes cultivos de opio y naturalmente está vinculado también con un alto margen de inseguridad. La siguiente. Esto es precisamente lo que está sucediendo en Afganistán, son más de 224,000 hectáreas del país dedicadas al cultivo y al procesamiento del opio, lo que llamamos la dormidera, en donde se producen más de 6,700 toneladas de opio a nivel de este país. Es un poco irónico que hay esta enorme producción y que a nivel mundial, pues un derivado de la misma heroína que es la morfina, en donde se producen cerca de 800 toneladas y tenemos esta problemática para hacerlo accesible a los pacientes a nivel mundial que lo requieren. Y ahí ilustra claramente pues el ligero margen mínimo de erradicación que hace Afganistán para erradicar estos cultivos, que es menos del 4%. La siguiente, por favor. En otro tema dentro de este capítulo es precisamente nuevamente señalar la problemática de cannabis para fines médicos y también la disponibilidad y la apertura de la JIFE, que en aquellos casos de situaciones de emergencia, pues obviamente la disponibilidad de medicamentos se reduce los mecanismos de regulación y en casos como ahorita veremos, pues obviamente hay una mucha mejor rapidez y facilidad de hacer disponibles estos medicamentos. Un caso especial es el metilfenidato, que haremos alguna breve reflexión, y el creciente, como ya había dicho, de las nuevas sustancias psicoactivas. Y afortunadamente ahora con esta enorme diversidad de vías electrónicas, pues hay un sistema en donde rápidamente países pueden entrar en contacto y en comunicación, el sistema I2ES, en donde COFEPRIS y otros países del mundo han recibido un entrenamiento para que casi de manera instantánea se pueda tener información de importación y manejo o distribución de sustancias para el manejo de sustancias psicoactivas y otros estupefacientes. La siguiente. Este es precisamente el consumo mundial de metilfenidato, es el medicamento de excelencia para el control del síndrome de déficit de atención y una preocupación de la JIFE y de la ONU es el enorme consumo ya de este medicamento, que inicialmente era para jóvenes de 4 a 12 años, pero cada vez aparentemente hay prevalencias del 12 al 15% en Estados Unidos, en Alemania, donde el paciente o este joven o niño recibe el diagnóstico de síndrome de déficit de atención y el consumo y la distribución de esta sustancia está siendo de esta magnitud en toneladas ya a nivel mundial y hay una seria preocupación por el abuso y la desviación del metilfenidato para otros usos que no sea el estricto control y la prescripción bajo un médico con esa normativa médica para realmente tener la prescripción a quien lo requiera. La siguiente. Lo que ya me he mencionado, año con año se reporta a nivel mundial la aparición de nuevas sustancias psicoactivas. Aquí ven la clara tendencia para el año 2014, que es lo que contempla este informe, pues ya son casi 400 nuevas sustancias psicoactivas. Y pues eso ustedes imaginarán la magnitud del esfuerzo que requiere por COFEPRIS, por las agencias reguladoras, pues el estarlas vigilando a nivel mundial. Entonces es un gran reto y es creciente el número de estas sustancias, no se sabe bien dónde se produce, no se sabe bien los efectos adversos, no se sabe su distribución, entonces es un gran reto por seguir el creciente número de sustancias psicoactivas. La siguiente. Brevemente, ya lo sabemos, el cannabis tiene fines médicos, sin embargo, y es importante señalarlo, o sea que hay un debate internacional en donde no cumple estrictamente los parámetros que los médicos utilizamos para la prescripción
de medicamentos específicos. Un medicamento oncológico tiene que pasar por fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, vigilar la dosis, la toxicidad, los eventos adversos. No es así el caso del cannabis y de ahí que hay un gran debate en el mundo médico para la indicación precisa de cannabis, como se argumenta y se prescribe en diferentes partes del mundo. La siguiente. Y lo que había señalado, simplemente en el informe dice que en aquellas situaciones de emergencia como el ébola, tsunami, obviamente la normatividad, hay un mecanismo de la JIFE para liberar rápidamente estas sustancias y hacerlas accesibles en situaciones de emergencia o de desastres mundiales, en donde si bien cumple la normatividad, obviamente regular mucho más o más bien desregular ligeramente el proceso para que estos medicamentos lleguen rápidamente a quien más lo necesite. La siguiente. Ya lo había señalado, este nuevo sistema internacional de importaciones que permitirá casi de manera instantánea cómo está este movimiento de las sustancias y estupefacientes a nivel del mundo. La siguiente. Y brevemente, a la siguiente. En África sabemos que hay tráfico ilícito, estimulantes de tipo anfetamínico y una poca capacidad de prevención y tratamiento. Nuevamente señalar que el principio de la JIFE se basa en 3 principios, P, T y R, prevención, tratamiento y rehabilitación a este exceso. Esta es la situación en América, pues ya todos conocidos, el tráfico, la alta tasa de mortalidad y desde 2006 ha venido una caída importante en el consumo de cocaína en Sudamérica. La siguiente. En Asia simplemente el problema es de sustancias psicoactivas, aquí ya señaladas, acompañadas con una gran inestabilidad política que permite este movimiento. La siguiente. En Europa, dado el control de los medicamentos, pues ahora se ha vertido un poco en la generación de opioides sintéticos y también el uso de heroína por vía intravenosa, equiparando en particular la Europa Oriental, la pandemia de VIH y hepatitis en estas regiones. La siguiente. Y en Oceanía simplemente es un gran vehículo de tránsito y ha habido incautaciones enormes en esta región. La siguiente. Finalmente, y las recomendaciones, entonces, en resumen de este capítulo, pues es nuevamente reiterar a ustedes que la JIFE a través de la ONU lo que propone es un equilibrio entre el acceso a lo que son medicamentos esenciales para el manejo de una amplísima gama de patologías crónicas que conllevan dolor con problemas de origen de conducta y a la vez también el equilibrio en mantener los lineamientos de los tratados para así lograr el control equilibrado de sustancias y evitar así su uso ilícito y comercialización. Entonces este compromiso pues es una responsabilidad compartida y obviamente así lo propone la JIFE. La siguiente simplemente son algunos resúmenes que seguramente aquí mis miembros de la mesa harán un comentario sobre lo que viene en el 2016 en la reunión de UNGAS. Aquí también en el informe se señala pues que es una extraordinaria oportunidad para el conjunto de las naciones en el 2016 de evaluar lo que se ha hecho, si va bien estos tratados, cómo se pueden mejorar, hacer un análisis crítico del control de las drogas lícitas e ilícitas a nivel internacional y donde México tiene un papel preponderante y aquí seguramente el doctor Dondish hará un punto a ello. La siguiente es simplemente la conclusión, nuevamente reiterándole el agradecimiento al señor Masitelli y miembros aquí de la ONU que nos reciben, pues simplemente que esto ya está al acceso público, tanto el informe como estas publicaciones técnicas sobre estupefacientes, sobre sustancias psicotrópicas, y ahí está el portal de la JIFE, o el International Narcotics Control Board en inglés, es decir, el NSB, para que ustedes tengan mucho más detalle e información de los esfuerzos a nivel mundial para el control y acceso de estas sustancias tan importantes para la salud pública. Gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mojar. Después de las diferentes intervenciones se abrirá la palabra a preguntas y le pido también a mis colegas de Naciones Unidas de retroalimentarnos con preguntas que podrían llegar del web. Y ustedes tienen también una press kit en donde todo lo que de manera muy resumida nos ha dicho el doctor Mojar está contenido. Entonces, esto es para facilitar su trabajo.
Y paso inmediatamente la palabra al doctor Dondish en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Muchísimas gracias, muchas gracias. No está. Ahora sí. ¿Ahora sí? No. Bueno, ¿sí me escuchan? Perfecto. Pues muchas gracias a Antonio Mazzitelli por esta invitación. Creo que no. Bueno. Muchas gracias por esta invitación. Doctor Moar, muchísimas gracias, es un placer acompañarlo, además por el excelente trabajo que ha hecho en este corto periodo que lleva en la Junta, pero que definitivamente ha hecho un cambio importante y de esa manera ha sido reconocido por los expertos que trabajan en este tema. Muchas felicidades, es un gusto tener mexicanos como usted interesados en estos temas y actuando sobre estos temas a nivel global. Bueno, pues no quiero tomar demasiado tiempo, pero sí quisiera hablar un poco del informe que nos parece muy interesante. Nos parece muy interesante porque hace un cambio sobre otro tipo de informes que la Junta había presentado con anterioridad. Y es que las convenciones sobre drogas de Naciones Unidas suponen buscar un balance en la acción sobre la producción o la oferta de drogas y la demanda de las mismas. Sin embargo, históricamente ha sido un balance falso, porque si bien en papel se llama a los estados a hacer todo su trabajo que tienen que hacer para tratar de parar la producción, parar el trasiego, pero también y bajar la demanda, en realidad ya cuando vemos dónde están, digamos, los dientes del sistema, están más bien en convocar a los países donde hay producción principal, donde hay tráfico principal, a actuar de una manera mucho más directa y mucho más fuerte que lo que se hace con los países donde está el mercado principal, donde se ha visto que más bien el trabajo debe hacerse a través de una lógica de atención de salud, lo cual estamos de acuerdo que tiene que ser una lógica de atención en salud, pero lo hemos dicho durante mucho tiempo, no podemos pensar que el problema mundial de las drogas se puede atender solamente atendiendo la oferta, si no atendemos la demanda. Mientras hay un mercado, va a seguir habiendo proveedores, estén en un país o estén en otro. Y eso lo hemos visto, los países que han logrado atajar la producción o el tráfico a través de sus territorios, lo que hemos visto es que la delincuencia transnacional organizada cambia de rutas siempre y cuando el mercado se mantenga. Y a nivel internacional vemos que los niveles de consumo de droga no han bajado. Y eso es muy preocupante, porque entonces quiere decir que algo tiene que cambiar, algo tenemos que hacer diferente. Y en ese sentido, México, Colombia y Guatemala convocamos en Naciones Unidas a través de una resolución de la Asamblea General que fue adoptada para que en el año 2016 tengamos una Asamblea Especial de Naciones Unidas para que revisemos dónde estamos a nivel global en el tema de la atención al problema mundial de las drogas y que veamos si lo que estamos haciendo a nivel internacional, la cooperación que estamos teniendo es la adecuada o tenemos que tener cambios. Y para esto necesitamos un debate abierto, un debate claro, un debate sin tabús, donde tomemos las decisiones en conjunto de manera multilateral, eso es algo muy importante, pero sí que permitamos que se dé este debate y es lo que estamos buscando. No ha sido fácil, México sigue impulsando este tema. Tendremos también en mayo de este año un evento del presidente de la Asamblea General en Nueva York que nos dará un acercamiento hacia el entendimiento de nuevas tendencias. Por ejemplo, tenemos que entender que en muchos de los casos el tema de drogas ya no hay países productores y países consumidores. Los nuevos psicotrópicos muchas veces se fabrican en los mismos lugares donde se consumen. ¿Cómo cambia esto el fenómeno internacional y cómo en ese sentido se tiene que adaptar la comunidad internacional en su cooperación? Eso es parte de lo que busca México que se debata en 2016. Y en ese sentido, damos la bienvenida al informe de la Junta, porque a diferencia de otras ocasiones, ahora sí hace un énfasis especial en el tema de la demanda.
pero no solamente en el tema de la demanda, sino en el tema del desarrollo y en el tema que para nosotros es primordial, que es la prevención de la violencia. Si bien la atención a las drogas debe de ser una acción basada desde una perspectiva de salud, pues también tenemos el tema de la criminalidad que debemos atajar desde una lógica de la prevención de la violencia y el bienestar de los individuos. Y en ese sentido, la Junta por primera vez destaca la importancia de la reducción de la demanda de drogas como elemento indispensable en las políticas de drogas, destacando que la reducción de la oferta ilícita y la reducción de la demanda se refuerzan mutuamente. Y saco algunos textos que vienen en el informe, pero que me parecen especialmente importantes. Habla, por ejemplo, teniendo en cuenta el largo historial de los esfuerzos dirigidos a la reducción de la oferta y la experiencia adquirida en ese ámbito, se ha llegado a la conclusión de que no es posible obtener buenos resultados en la reducción de la disponibilidad de sustancias fiscalizadas para el uso ilícito sin hacer el mismo hincapié y los mismos esfuerzos en la reducción de la demanda y sin superar otras causas fundamentales del problema mundial de las drogas. Más allá, dice que la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desigualdad económica, la exclusión social, las privaciones debidas a la migración y el desplazamiento, la escasez de centros con servicios amplios de enseñanza y recreo a nivel global, la falta de perspectivas de empleo, la escasa participación y orientación de los padres durante los primeros años de vida de los niños y la exposición a la violencia y el abuso son algunos de los factores, de nuevo a nivel global, socioeconómicos que repercuten tanto en la dimensión del problema de las drogas relacionados con la oferta como en la relacionada con la demanda y la interacción entre ambas. Dice que los factores mencionados son motores importantes del fenómeno de las drogas ilícitas y es necesario considerarlos como elementos pertinentes que han de tenerse en cuenta dentro de un enfoque amplio, integral y equilibrado del problema mundial de las drogas. En este sentido, nos dice el informe que las medidas para reducir la demanda y la oferta de drogas ilícitas podrían resultar inútiles si no se atienden de forma eficaz y sostenible los correspondientes factores socioeconómicos que funcionan como causantes del problema de las drogas. En este sentido, México a nivel internacional ha sido muy enfático en hablar del daño social que causa el problema mundial de las drogas. Es decir, ya hemos trabajado mucho, tenemos mucha información de un tema importantísimo que es el daño al consumidor, pero tenemos también que hablar del daño social que el fenómeno en sí causa y que ahora la Junta lo establece claramente dentro de sus indicaciones. Esto es un tema que México ha llevado a Naciones Unidas, lo ha llevado a Viena, a la Comisión de Estupefacientes, que tendremos reunión la próxima semana en Viena, donde comenzarán también los preparativos de la sesión especial de 2016. Cabe señalar que no hay un acuerdo internacional todavía de hacia dónde debemos ir. Hay países que claramente buscan mantener el status quo sin cambio alguno. Hay países, como ya la misma JIFE atiende a algunos casos, que buscan ya acciones unilaterales por considerar que el status quo no les está atendiendo, no les está resolviendo quizá. Ya vemos países que lo que queremos es que nos sentemos todos los países y que determinemos de manera multilateral qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir y cuáles son las guías de acción de la cooperación internacional en este sistema. Entonces, de nuevo, pues agradezco la invitación y felicito al doctor Moar y a través de él a la Junta de Fiscalización por su trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Dondish. Ustedes encontrarán lo que el doctor Dondish estaba mencionando en el primer capítulo del informe, que se refiere justamente al enfoque balanceado, al enfoque entre reducción de la oferta y de la demanda, que es la política en materia de droga de Naciones Unidas desde la Declaración Política sobre Drogas de 1998. Y es cierto que la Asamblea Especial de 2016 podrá aportar mucho, sobre todo, para enfocarse en cómo balancear los esfuerzos en materia de droga entre reducción de la oferta y reducción de la demanda. Y paso ahora la palabra al doctor Martín del Campo Sánchez,
en representación de CONADIC. Muchísimas gracias. Buenos días. Antes que nada, extenderles un saludo del señor comisionado Manuel Mondragón y Cal, que por motivos de salud no pudo acompañarnos el día de hoy, pero que sin embargo él nos pidió transmitiéramos algunas de las reflexiones que hizo en torno a este informe. En primer lugar, bueno, pues celebrar la realización del informe. Creo que para todos los países siempre estos informes son una brújula que nos permite ir evaluando cuáles son los resultados de nuestros esfuerzos y además también sumarnos al reconocimiento sobre toda la sección que hay muy importante en este informe sobre la reducción de la demanda del consumo de sustancias, que bueno, pues para nosotros desde CONADIC es el tema que nos ocupa. Voy a tomar 3 o 4 temas muy en específico que yo creo que es importante que ustedes conozcan cómo está México en ese sentido y qué estamos haciendo al respecto. En primer lugar, el informe es muy enfático en la necesidad de poder ampliar la disponibilidad de aquellos medicamentos que es necesario que se utilicen para paliar los males derivados de algunas enfermedades crónicas, en específico medicamentos derivados de los opiáceos, como morfina, heroína, etcétera, etcétera, que el doctor Mar ya lo ha comentado y además él es uno de nuestros grandes expertos en el país sobre el tema. De alguna manera en México parece ser que no se están utilizando con la frecuencia con la que los médicos podrían estarlos utilizando. Y en ese sentido quiero decirles que CONADIC somos parte de un grupo que se ha convocado dentro del Consejo General de Salubridad precisamente para ir estableciendo cuáles podrían ser las medidas para que los pacientes oncológicos y con otros padecimientos crónicos pues puedan tener el acceso a estos medicamentos de manera que puedan ser tratados de la manera más adecuada. Se hace referencia también a iniciativas legislativas a nivel federal y local, contemplando la despenalización y el uso médico de cannabis. Y en ese sentido quiero decirles que hemos estado en pláticas sistematizadas, es decir, ya inclusive con el formato de mesas de discusión con la Cámara de Diputados, precisamente con respecto a algunas iniciativas que se han estado dando sobre este particular, porque de alguna manera estas iniciativas han hecho eco de la preocupación que tiene el señor comisionado sobre reflexionar sobre ciertos temas. En primer lugar es el tema de la no estigmatización de las personas que consumen sustancias en nuestro país. En nuestro país el consumo de sustancias es un fenómeno que debe de atenderse desde la salud pública para poder otorgar a estas personas la atención que requieren, los tratamientos que necesitan. No es un tema de atenderlos de manera policíaca y precisamente estamos revisando esos temas junto con la Cámara de Diputados. Sobre los temas de la tabla que se encuentra en la Ley General de Salud y las dosis que están contenidas en ella, bueno, pues hay un equipo de expertos con quienes estamos reflexionando sobre si es operativo o no el uso de esta tabla o como está construida en estos momentos, porque de alguna manera, pues, lo que el comisionado nacional ha expresado es cierto. En México está despenalizado el consumo de las sustancias, pero bueno, hay críticos que dicen que de manera como están en la tabla las cantidades de consumo, pues es una despenalización que no está operando adecuadamente. Y otra de las cosas que estamos trabajando en este sentido es el integrar en nuestros programas de trabajo, en nuestras políticas, el concepto de reducción del daño. El tema de consumo de sustancias está contenido en el programa sectorial de salud de esta administración, está contenido obviamente en el programa de atención específica a las adicciones. Próximamente ustedes verán publicados los programas de tabaquismo, de farmacodependencia y el programa de alcoholismo y consumo riesgoso de bebidas alcohólicas.
Y además participamos en el Programa Nacional de Drogas que PGR y Gobernación lideran este esfuerzo. Entonces, lo que queremos es que haya un eje, una estrategia en donde también para las personas que consumen pueda haber también intervenciones dedicadas a la reducción de los riesgos y daños que esto les conlleva. Todo esto siempre basado en la evidencia científica. Y en este sentido quiero retomar el tema del uso médico de la cannabis, que es un tema que se está discutiendo en nuestras cámaras, que es un tema que es de discusión en el ámbito médico, como bien lo comentaba el doctor Moar, y que es un tema que pues como cualquier medicamento, y no me dejará mentir nuestros compañeros de COFEPRIS, bueno, pues requiere de un procedimiento precisamente para poderse considerar en nuestro país como tal, como un medicamento. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer un estudio de tipo metaanálisis, es decir, no es un estudio directo, sino es un estudio donde analizamos las publicaciones científicas que hay sobre el uso médico de cannabis y de una base de datos que es PubMed, rescatamos cerca de 5,000 revistas, están contenidas cerca de 5,000 revistas en esta base de datos especializadas en medicina y salud pública, y encontramos en la búsqueda cerca de 400 artículos en los que se evaluaba el uso médico de la marihuana. El problema fue que de estos 400 artículos, con una metodología que nos da CENETEC, de la Secretaría de Salud, encontramos que en 136 de ellos había inconsistencias metodológicas importantes y que 160 de estos artículos eran propiamente anecdóticos. Me explico. Precisamente el doctor María nos hablaba de que tiene que haber todo un cierto proceso por el cual un medicamento tiene que pasar siendo investigado antes de poder decidir que es un medicamento apto para el consumo humano y que es un medicamento que tiene los resultados que se están esperando de este. Lo que encontramos cuando se receta marihuana fumada con fines medicinales es que pues es una presentación sui generis como medicamento, es decir, no sé si ustedes tengan conciencia o conozcan algún otro medicamento que se recete fumado. Es poco probable, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues simplemente la vía de administración fumada es una vía que obviamente afecta las vías respiratorias y que además contiene una serie de elementos y de sustancias que van a generarle daño al organismo, además de los efectos psicotrópicos que tiene la marihuana. Entonces, es muy difícil dosificar. Es decir, cuando ustedes le recetan un medicamento hay una tabletita específica que tiene un gramaje específico de la sustancia activa que es el medicamento. Cuando se le receta algo fumado es difícil controlar esa dosis y entonces es muy difícil poder estudiar los efectos de ese medicamento. Sin embargo, existen medicamentos a nivel internacional que tienen cannabinoides, es decir, que de la planta de la marihuana se extraen sustancias activas que pueden ser medicinales. Lo que encontramos en estos 400 artículos fue que solo 38 de ellos eran artículos donde se utilizaban medicamentos cannabinoides, es decir, medicamentos como la Nabilon, el Sativex, cannabidiol, dronabinol, que son medicamentos que contienen cannabinoides. Y esos 38 estudios, de estos 400 que encontramos, solo estos 38 estudios estaban controlados debidamente, es decir, había un grupo control con el que se les comparaba, estaban aleatorizados los grupos, había una maniobra doble ciego, es decir, ni el paciente sabía si le estaban dando el medicamento o el placebo, ni el médico que lo estaba recetando estaba consciente de esa maniobra, precisamente para poder controlar los grupos. Entonces, de esos 400 estudios solo encontramos 38 estudios con un nivel de control científico adecuado. Y en estos 38 estudios lo que encontramos fue que cuando se comparó esos medicamentos cannabinoides con los medicamentos ya existentes para tratar estos padecimientos, no resultaron mejor los medicamentos cannabinoides que los medicamentos que ya existen en el mercado. No resultaron mejores. Entonces, nosotros basándonos en la evidencia, estamos precisamente cuestionando cuál sería la pertinencia o no del uso de medicamentos cannabinoides, puesto que no parecen ser mejores medicamentos que los que ya tenemos en el mercado actualmente. Se habla de los tribunales de tratamiento de adicciones también en el informe. Quiero que sepan ustedes que ya tenemos 5 entidades federativas
en donde ya se están aplicando los tribunales de tratamiento, que son Nuevo León, Morelos, Chihuahua, Estado de México y Durango. Una condición indispensable para que se den estos es que ya haya juicios orales en los estados, y entonces, aprovechando eso, tenemos por abrir para este 2015 Chiapas, Baja California, Distrito Federal, Zacatecas, Coahuila y Puebla. Entonces, se sigue trabajando con los tribunales de tratamiento precisamente para poder atender de manera no punitiva a las personas que se encuentran con posesión de sustancias y que son primodelincuentes. También se habla mucho de la necesidad de que haya fomento de la calidad en el tratamiento en nuestro país. Nuestro país es un país comparado con Latinoamérica que tiene una red de tratamiento bastante amplia, se ha venido ampliando en los últimos años, y quiero que sepan que hay muchos esfuerzos que estamos realizando precisamente para poder fomentar que el tratamiento de adicciones en nuestro país se dé con calidad. Nosotros tenemos un censo nacional de establecimientos de tratamiento de adicciones, con cerca de 696 establecimientos ambulatorios, 1.946 establecimientos residenciales, los 337 centros de atención primaria de las adicciones y 111 centros de integración juvenil. Encontramos que cerca de 98% de estos son privados, solo tenemos un 2% de establecimientos profesionales, y nosotros hacemos visitas junto con los estados para fomentar que cumplan con la norma oficial mexicana 028. Entonces tenemos en los últimos 3 años 815 establecimientos evaluados, 405 de ellos cumplen con la norma oficial mexicana, y hemos también denunciado cerca de 101 establecimientos con prácticas negativas, en donde no se les está atendiendo a los pacientes con la calidad y el respeto a los derechos humanos que se debería. Tenemos un pendiente también, tenemos 10 entidades federativas en el país que no cuentan con un centro de servicio residencial público a donde las personas que requieran este tipo de tratamiento puedan acudir, de manera tal que estamos tratando de orientar nuestros esfuerzos a poder incrementar la red de tratamiento en nuestro país, de esta manera profesionalizando también a las personas que ya son consejeros en adicciones y, bueno, precisamente haciendo el fomento. Por primera vez el año pasado pudimos hacer una gira de supervisión con la COFEPRIS, en donde vimos algunos establecimientos que requerían atención particular y precisamente le estamos dando una atención más pormenorizada, de manera tal pues que seguimos con toda una serie de programas precisamente para poder fomentar la calidad de los pacientes del tratamiento de los pacientes. Y ustedes deben de saber que también tenemos un sistema de financiamiento para que cualquier persona que necesite tratamiento en México, si no cuenta con los recursos económicos para poderlo obtener, pueda tratarse subrogado por el Estado. Entonces, son las acciones que estamos llevando a cabo precisamente para poder hacer accesible y de calidad el tratamiento en nuestro país. Muchas gracias. Licenciado, y ojalá que el comisionado se recupere muy pronto, y paso inmediatamente la palabra al licenciado Sánchez Istepos. Muchas gracias, muy buenos días todavía a todos. Primero que nada agradezco la invitación por parte de Antonio Masitelli, representante de la Oficina de Enlace en México de Naciones Unidas contra la droga y el delito, por supuesto a nuestro querido doctor Alejandro Moar, miembro de la Junta de la JIFE, también a Raúl Martín del Campo Sánchez del CENADIC y por supuesto a mi colega, el doctor Roberto Dondich de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En efecto, pues abonando con la información que ya les han dado mis colegas, quiero destacar algunos párrafos que menciona el reporte de la Junta para 2014, en el sentido de que México hoy en día es un país que ha sido reconocido en este informe, incluso desde la misión que la Junta envió en 2011 a nuestro país, con avances muy importantes en materia de cumplimiento de los tratados. Es un país que se destaca por su liderazgo en América Latina y lo reconoce la JIFE al decir básicamente
que debemos mantener una función de liderazgo en América Latina en el ámbito de la fiscalización de precursores y en la investigación de delitos relativos a la fabricación y la venta de drogas de síntesis, decomiso y eliminación de sustancias químicas empleadas en fabricación de estas drogas. Pero en efecto, el reporte destaca una visión muy importante, puesto que integra un enfoque amplio, integral y equilibrado, y que es el que el doctor Moar ya ha señalado en su presentación, puesto que los tratados que hemos firmado no tienen como objeto únicamente eliminar la oferta de productos ilegales, sino también está alineado con una política farmacéutica que es mandato del gobierno federal y que es mandato de la COFEPRIS, puesto que lo que tenemos que hacer es generar controles suficientes para que exista disponibilidad de sustancias que están sujetas a fiscalización por su posible desvío, por su posible riesgo de desvío, pero que son útiles, que son necesarias para la salud de los mexicanos. Bien lo decía el doctor Moar y también Raúl Martín del Campo, en el sentido de que hay algunos productos como la morfina que son necesarios para efecto de que los mexicanos que sufren de cáncer, que necesitan cuidados paliativos y control del dolor, puedan tener accesibles medicamentos que sirven en realidad para tener una vida digna, incluso para morir dignamente, para morir sin dolor cuando se trata de cuidados paliativos. Y en ese sentido, quiero destacar las funciones que con el liderazgo del doctor Moar se han podido tener en materia de disponibilidad de medicamentos sujetos a fiscalización, pero para usos lícitos, en particular la morfina. Quiero asimismo felicitar a la Junta por las menciones importantes que hay sobre el liderazgo de México en todos los elementos que ya ha destacado el Alejandro Moar, y también quiero señalar a ustedes que en efecto la COFEPRIS tiene entre sus responsabilidades proteger a la población del uso ilícito, abuso y desvío de estupefacientes psicotróficos, y esto con el propósito pues de evitar el riesgo que su consumo ilícito, que su disponibilidad ilícita pueden generar a la población. Y por tanto, también quiero mencionarles que este nivel de liderazgo que reconoce la JIFE a México no es de gratis. Realmente hemos participado en una gran cantidad de programas activamente para cumplir con los objetivos del tratado. Participamos en el Sistema Nacional para el Control de Drogas, que facilita administración y control sobre movimientos lícitos de este tipo de sustancias, el PEN Online, que es una herramienta fundamental para prevenir desviación de precursores de comercio internacional, y actualmente a través de COFEPRIS también trabaja el gobierno mexicano en la fase piloto del programa I2ES, que como mencionó el doctor Moar, es una plataforma que podrá permitir verificar la autenticidad de autorizaciones y aprobaciones en la emisión de permisos de importación y exportación en tiempo real. También el Gobierno de México participa activamente en proyectos especiales de la JIFE que ya se han mencionado, en el proyecto Cohesión, que vigila comercio ilícito de sustancias químicas que se pueden utilizar para fabricación ilícita de heroína y cocaína, en el proyecto ION, que impide entrada en los mercados de consumo de nuevas sustancias psicoactivas no sometidas a fiscalización que son objeto de uso indebido, en el proyecto PRISMA, que también vigila el comercio ilícito de sustancias químicas que pueden ser utilizadas para fabricación de estimulantes de tipo anfetamínico. Y aunado a estas acciones, también ha sido fundamental pues la aplicación de una estrategia regulatoria integral basada en el fortalecimiento de nuestra normatividad. En la COFEPRIS hemos generado al interior de nuestra estructura jurídica, de nuestra estructura de recursos humanos, de nuestra estructura de comunicación con los organismos internacionales, mucha eficiencia para efecto de que podamos cuidar con todo detalle el comercio ilícito de estos productos, pero también así generar incentivos a aquellos que los producen y que siguen las normas de control para efecto de que se pueda cumplir la política farmacéutica del Gobierno de la República, que es
tenemos que dar acceso a medicamentos a nuestra población. Tenemos que hacer que exista un mercado suficientemente abastecido del mayor número de productos que se requieran para tratamientos de salud. Y en este sentido, nuevamente regreso a felicitar a la Junta por el enfoque amplio, el enfoque comprensivo, el enfoque equilibrado que le da a este reporte, puesto que en efecto se requieren de controles para efecto de que no exista una desviación de sustancias, pero se requiere también de este enfoque para que podamos trabajar juntos en la disponibilidad de medicamentos para México. También, como menciona la JIF en su informe, en enero de 2014 entró en vigor un decreto de modificación de la Ley General de Salud, en virtud de la cual se clasificaron mefedrona, piperacina, los cannabinoides sintéticos, el midazolam como sustancias psicotrópicas y se les sometió a las medidas de fiscalización nacionales aplicables a esa categoría de sustancias. Hemos estado activos en materia jurídica, en materia de cumplimiento de los tratados para efecto de cumplir con el compromiso asumido por el Gobierno de México ante la JIFE. También tenemos en cuenta los retos que enfrentamos a nivel mundial, que ya se han mencionado en materia de fiscalización de sustancias controladas. Ha sido fundamental el posicionamiento de una estrategia regulatoria que nos permita tener un equilibrio entre abasto, control y competitividad. Y por tanto, es importante mencionar que en el diciembre recientemente de 2014 se publicó el acuerdo, el acuerdo del Consejo de Salubridad General que declara la obligatoriedad de esquemas de manejo integral de cuidados paliativos, así como los procesos señalados en la Guía del Manejo Integral de Cuidados Paliativos. ¿Qué es este documento? Este documento es el mandato del Consejo de Salubridad General para la Secretaría de Salud, de manera integral, genere mecanismos para que los médicos prescriban con tranquilidad medicamentos que sirven para el cuidado del dolor y los tratamientos paliativos, para que además la academia pueda generar esquemas de educación mucho mayor focalizada para que no existan pacientes que mueran con dolor, para que se tomen medidas regulatorias en el ámbito de COFEPRIS y que con esto se puedan hacer mucho más sencillos los accesos de los médicos a recetarios especiales y que también en la distribución pueda haber controles electrónicos que nos permita dar este equilibrio entre control y disponibilidad de los medicamentos. No quiero cerrar esto sin decir que debía haberlo dicho al principio, pues mandarles un saludo muy caluroso del comisionado Miquel Arreola. No pudo estar en esta sesión puesto que no se encuentra en México por instrucciones de la Secretaría de Salud, atendió una reunión en el extranjero, pero me ha pedido que confirmemos y reafirmemos el compromiso de la COFEPRIS en colaborar con la Junta, en colaborar con nuestros colegas del Gobierno federal y en mantener el control, vigilancia del cumplimiento de los tratados en materia de estupefacientes, puesto que esto nuevamente abona no solamente al control de un delito, sino abona también al control de los indicadores que nos dicen que los mexicanos vamos a estar más saludables. Por tanto, muchas gracias por la invitación y siempre quedo a las órdenes de ustedes para preguntas. Bueno, muchísimas gracias al licenciado y también muchísimas gracias al comisionado Mike Arreola por de verdad su compromiso, su trabajo y su cooperación con todo el sistema de Naciones Unidas en materia de lucha al tráfico de precursores químicos y regulación de farmacéuticos. Y ahora abro la palabra a preguntas. Yo acabo de recibir una pregunta por el doctor Dondish por internet, pero quizá empezamos de aquí y después pasaré la pregunta al doctor Dondish. Si por favor cuando se toman la palabra, que se presentan el medio de comunicación también que ustedes representan y a quién está dirigida la pregunta.
Hola, buenas tardes. Gemelia Ortega, de Agencia France Press. Quería preguntar si a raíz de la legalización de la marihuana en Estados Unidos habían percibido un cambio en los cultivos en México, si hay más cultivos de amapola con respecto a la marihuana, y también saber si tienen ya cifras bien específicas sobre cuánta es la superficie de México que está cultivada y con qué. ¿Para quién es esta pregunta? Agencia France Press. No, ¿para quién? Ah, para usted. ¿Para mí? Sí. Yo no... si por favor las Bueno, preguntas puedan ser relacionadas al informe. Bueno, esa es mi Y pregunta. en el informe hay algo relacionado a cultivo de amapola. No sé si el doctor Mojar quiere responder. Pues como pueda, y también aquí que con Eric me ayude. O sea, ciertamente no está cuantificado, naturalmente es muy difícil cuantificarlo. Ahora, ¿cuál es la relación entre estos cultivos de amapola y marihuana? Nada más se espera, y el informe lo señale, que la producción de marihuana en nuestro país irá reduciéndose. Sin embargo, el año pasado se expropiaron más de 1 millón de toneladas de marihuana en la frontera, entonces la producción de marihuana continúa. Sin embargo, con esta tendencia de legalización, pues se espera, pero no va a ser de inmediato, porque obviamente está muy regulada la producción, no es una producción masiva en Estados Unidos, en los estados que ya la legalizaron, entonces se espera que habrá una reducción de una producción de marihuana, pero que seguramente esto tomará años. Y con respecto al cultivo de amapola en nuestro país, que igual no hay cifras oficiales precisas, y aquí quizás con ahí tuviera alguna, pero es difícil de cuantificar. Lo que es un hecho es que el consumo de heroína en Estados Unidos se ha ido en incremento debido al estricto control ahora en la prescripción de medicamentos opioides. Entonces, la opción que se ha buscado pues es ahora el consumo de heroína, y sí ha habido un incremento en la demanda de heroína por parte de la que se produce en México para compensar esta falta de acceso a través de los medicamentos opioides, que es un problema de índole de salud pública en gran parte de los Estados Unidos. Doctor del Campo. Sí, gracias. Nosotros también tenemos ahorita, lamentablemente, poca información respecto a esta situación. Estamos por arrancar la encuesta nacional de adicciones 2015, que nos va a dar información sobre cómo si hay un incremento, ¿no?, de consumo de heroína. Pero también quiero comentarles que el tema con los estados que van en Estados Unidos legalizando el consumo recreativo de marihuana, por ejemplo, es que sí hay descubrimientos ya que tienen bastantes años de grupos como el Border Epidemiological Group, donde nos han demostrado que el consumo de sustancias ilegales en nuestros estados fronterizos del norte tiende a igualar el de los estados del sur de Estados Unidos, es decir, Nuevo México, Chihuahua, California, Baja California, etcétera. Entonces, ese es un tema que nos ocupa, en el sentido de fortalecer las acciones de prevención en los estados fronterizos de nuestro país, y sobre todo en el posible escenario de que algún estado fronterizo de Estados Unidos legalizara el consumo recreativo de marihuana. Algo que sí quisiera tocar sobre esta pregunta es que sí tenemos que entender, más allá de no tener esas cifras para poder, no veo aquí nadie de los que manejan ese tipo de cifras, pero es cierto que las acciones de un país nunca se circunscriben solo a ese país en estos temas. Es decir, las decisiones de un país tienen externalidades, y eso es parte por lo que requerimos este debate internacional, para que veamos a dónde queremos ir juntos, porque si cada país empieza a tomar decisiones por su cuenta, entonces las convenciones se debilitan y las externalidades que le pegan a otro país no vamos a estar listas para atajarlas. Es justamente la lógica por la cual necesitamos dialogar y acordar a nivel multilateral qué queremos hacer. ¿Qué tal? Buen día. Natalia Gómez, del periódico El Universal. Dos preguntas para el doctor Mojar y una para usted, señor Mazzitelli. Me gustaría saber, doctor, si estas
casi 400 nuevas sustancias psicoactivas. Algunas de esas están identificadas en México, saber cuántas de ellas y cómo esté México en ese contexto. Y también saber en cuánto ha aumentado la producción, la exportación de heroína a Estados Unidos debido… La exportación o el tráfico de heroína más bien, pues, a Estados Unidos debido a este fenómeno que lo refleja ya y que Estados Unidos también yo lo había dicho de alguna manera. Y para usted, señor Masitelli, saber la reciente captura de la tuta, ¿en qué posición pone a México y si usted considera que la detención de estos líderes del narcotráfico de alguna manera en verdad contribuyen a que el problema de las drogas y consumo, tráfico se reduzca en México? Gracias. Bien, en relación a este gran número de sustancias psicoactivas, sí están, más del 90% están derivados a compuestos de anfetaminas y derivados de anfetamínicos y derivados de cannabinoides. Y están claramente identificadas y sabemos el movimiento. El problema es pues que eso es lo que está notificado, encontrado, pero cambia casi a diario, la producción es local, el mercado también se distribuye de manera irregular, de manera que es un parámetro, digamos, menor o al mínimo de lo ya encontrado, identificado y que por supuesto en México están identificados. La segunda pregunta pues es la más difícil porque pues yo creo que ni COFEPRIS sabe cuánto se exporta de heroína afuera, no habría forma de medir, quizás la encuesta nos va a ayudar, el proceso de control y de erradicación en la frontera, pues podrá dar un estimado, pero es una nueva tendencia en los últimos 4 o 5 años y nada más se ha visto que hay un incremento en el consumo de heroína mexicano en algunos estados fronterizos de las dos partes, resultado de ello, pero el número, la cantidad o el porcentaje, pues yo especularía realmente de saber cuál es el porcentaje y difícilmente creo que lo logramos saber en los próximos meses. Gracias. Sí, yo prefiero agregar algo a lo que estaba diciendo el doctor Moar acerca de la exportación de heroína desde México a Estados Unidos. Como justamente decían los panelistas antes, todavía no sabemos de manera muy precisa, aún si tenemos una idea bastante clara, compartida y generada a través de los esfuerzos del gobierno mexicano, de cuántas hectáreas de cultivos de amapola hoy en día existen en el país. Conocer cuántas hectáreas hay no quiere decir saber cuánto estas hectáreas producen. Y si no sabemos cuánto estas hectáreas producen, nunca podremos determinar cuánta de esta producción podría ser exportada a otro país. Entonces, estamos en proceso de hacerlo. No hay que olvidar, y el informe subraya que hay producción de amapola, de opio, de morfina también en otros países de Centroamérica y es muy probable que la producción de estos países sea canalizada a través del territorio mexicano. Entonces quizá se necesita un poco más de tiempo y más esfuerzos a nivel también, yo diría, regional, para tener una idea clara de lo que está pasando en el tema de la heroína y de la producción de amapola en la región. En relación a la tuta, yo prefiero no responder, preferiría que nos enfocamos en el tema. Y si la pregunta es, y creo que se la puedo pasar al doctor Dondish, si la estrategia de persecución de los grupos criminales si está teniendo un impacto también en materia de narcotráfico y cuál es este impacto. Si es esta la pregunta, en general yo la pasaría con mucho gusto al doctor Dondish. A ver, no me toca a mí llevar la política nacional en estos términos, pero simplemente quiero aclarar una cosa. La política nacional, si vemos, no va únicamente en la atención criminal, también va en la atención de prevención,
hay un desplegado muy fuerte por parte de la Secretaría de Gobernación en el tema de prevención de la violencia, prevención de las adicciones, CONADIC también, y en ese sentido es muy importante para entender bien y atajar bien el problema de drogas, separar lo que son el tema de drogas que tenemos que atender desde una perspectiva de salud y la criminalidad organizada que va de la mano con el problema de drogas. Y tenemos que trabajar. Ahora, claramente, pues es una demostración de que el gobierno está buscando dar resultados y que se está haciendo un trabajo especial por llegar a las cabezas de estos grupos, por tratar de atajar las operaciones de estos grupos. Me parece que, bueno, ha sido la aprehensión de esta persona ha sido muy bienvenida por la comunidad internacional, y como bien dijo ayer el secretario de Gobernación, bueno, esto no quiere decir que aquí acaba, esto es un paso más y hay que seguir trabajando, en todos los órdenes. El tema de la prevención de la violencia es un tema a largo plazo, y entonces también a veces es difícil entender las virtudes tan rápidas que dan estos programas, pero los trabajos, por ejemplo, con comunidades, los trabajos con juventudes, son trabajos que a largo plazo pueden dejar muchos mayores beneficios y que nos pueden, a lo mejor nos da un poco de distancia de una visión de atención puramente criminal a este problema. Entonces hay que trabajar desde todos los aspectos. Nos da gusto que la aprehensión haya sido también recibida a nivel internacional. Desde Relaciones Exteriores me toca esa parte. Pero sobre todo es muy importante seguir lo que dijo ayer el secretario de Gobernación. Este es un paso más, tenemos que seguir adelante. Sí, una pregunta recibida por internet y después tomamos otras 3 preguntas, si hay, y terminamos. La pregunta viene de Roberto Cisneros, reportero en el DF para CNN México, y es para el doctor Dondish. La pregunta es, ¿el gobierno federal está abierto a emprender un debate sobre la despenalización del consumo de marihuana ante los pasos tomados por parte de Estados Unidos? Gracias. En primer lugar, hay que aclarar que el consumo de la marihuana en México está despenalizado desde hace tiempo. Podría haber un debate sobre gramajes de despenalización, pero es importante entender que México no está penalizado el consumo de marihuana desde hace tiempo. Habiendo dicho esto, lo que hemos visto en otros países es la legalización, que es una cosa distinta a la despenalización. Y bueno, creo que ya Raúl hablaba mucho al respecto, y el doctor Mondragón fue muy claro hace poco cuando dijo: tengamos un debate, tengamos un verdadero debate, veamos dónde estamos. El presidente Peña ha sido muy claro en eso. Queremos un debate a nivel internacional y a nivel nacional, que no haya tabús, hablemos al respecto y que se tomen las decisiones que se tengan que tomar. Pero sí vale la pena aclarar que el consumo de la marihuana hasta ciertos porcentajes, 5 gramos, está despenalizado en México desde hace tiempo. 1, 2 y 3 y después cerramos. Gracias, buenos días. Natalia Estrada de Noticias MBS. Para Martín del Campo, si bien todavía no tienen las cifras del año 2015 de cómo ha ido en incremento, si hay algún incremento en el consumo de algunas drogas, si nos pudiera dar algunas cifras de cómo cerró el año 2014 en este sentido. Y la otra pregunta es, entiendo entonces la posición del CONADIC sería que la legalización de la marihuana podría no ayudar a México en torno a ayudar a las personas que están en alguna enfermedad que la necesiten, y también por el otro lado reducir su consumo y también, bueno, en el país. Y la última es para el señor Mazzitelli, si nos pudiera dar algunas cifras o alguna posición de cómo se encuentra México en materia de fiscalización de estupefacientes, cómo está México, cómo cerró en el año 2014. Gracias. Bien, gracias. Bueno, quiero comentarles que… ¿Sí? Ok, gracias. Quiero comentarles que para
mediados de año ya tendremos los resultados de la encuesta nacional de adicciones en población estudiantil. Esta encuesta no se había aplicado a nivel nacional en nuestro país en 23 años, desde 1991. Es la encuesta que se aplica cada 3 años en el Distrito Federal y que se levanta junto con las autoridades de educación y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces, es una encuesta con la que vamos a poder darles información de cada una de las entidades federativas y de algunas ciudades en particular también sobre cómo está el consumo en los adolescentes de secundaria y preparatoria, y también por primera vez va a tener una submuestra de niños de quinto y sexto de primaria para que podamos detectar cuáles van a ser los factores de riesgo y de protección entre ellos. Entonces, la información que ya les puedo dar ahorita de cómo cerró 2014 tiene que ver con las proporciones, digamos, del uso de sustancias entre los pacientes que acuden a tratamiento. O sea, cuando un paciente acude a tratamiento nos dice cuáles son las sustancias que consume y entonces nosotros vamos recabando esa información a nivel nacional. Nos ayudan con esta información los centros de integración juvenil, los centros de atención primaria a las adicciones y los centros de tratamiento que son privados. Más o menos el año cerró con cerca de un 45-48% más o menos alcohol como droga de impacto. Es decir, droga de impacto es la droga por la que la persona va a tratamiento, es la droga que le genera más problema. Entonces, el alcohol sigue siendo la principal droga de impacto en nuestro país. Tenemos en segundo lugar con un 20 y tantos % tabaco y tenemos en tercer lugar ya marihuana. No me acuerdo si era entre 15 y 18% marihuana como droga de impacto en nuestro país. Sí está incrementando la marihuana como droga de impacto. Sí, cada vez estamos recibiendo más pacientes en los centros de tratamiento por consumo de marihuana. Y ya de manera anecdótica les puedo compartir que sí tenemos ahorita un problema con nuestros adolescentes porque está disminuyendo su percepción del riesgo de la marihuana. Es decir, creo que un efecto secundario no esperado de que debatamos tanto el tema de la marihuana en los medios es que de pronto algunos de nuestros adolescentes malentienden la información y entonces están pensando que la marihuana pues generalmente no provoca los daños que decían que provocaba, entonces no está tan mal poderla probar. Eso sí es un problema y lo que deberíamos de estar haciendo, y estamos haciendo todos los esfuerzos para lograrlo, es tener una campaña de concientización entre la población respecto a los efectos nocivos que genera el consumo de marihuana. Eso es muy importante. Lo otro, lo que yo quería hacerles ver es que de acuerdo al estudio que nosotros hicimos, pues encontramos que los medicamentos cannabinoides pues no tienen una efectividad mayor a los medicamentos que ya existen. Eso no significa que no se puedan utilizar como segunda línea de tratamiento, es decir, para aquellos pacientes a los que los medicamentos que ya existen en el mercado no les han hecho el efecto que requieren, bueno, se pueden considerar otras líneas de tratamiento. Entonces, eso podría ser hasta ahorita, como nosotros vemos, probablemente el ámbito de acción si es que llegáramos a permitir que hubiera medicamentos cannabinoides en nuestro país, ¿no? La segunda línea de tratamiento cuando no funcionó la primera línea. Pero aún así les digo, la evidencia es todavía muy baja, hay un protocolo que hay que cumplir para estos medicamentos y nosotros dudamos que los medicamentos cannabinoides pudieran cumplir con los requisitos que México pone para que un medicamento se venda con estos fines. Sobre los datos en materia de narcotráfico, desafortunadamente todavía no lo hemos recibido, entonces no puedo de verdad comentar. Estamos esperando que salgan los datos cumulativos de todas las agencias de policías de control de frontera para poder entender para dónde van las tendencias. Aquí nada más acotando, precisamente el informe habla sobre la fiscalización de diferentes sustancias y hay un capítulo sobre América Latina en su conjunto y señalan algunos pros y avances y limitaciones que tiene México como el resto de la región. Entonces también ahí le invitaría a que revisara en detalle tanto el informe que damos menor para la prensa como el informe general en donde se detallan algunos datos de fiscalización de estupefacientes para México. Gracias.
Buenos días. Alberto Arce, de la agencia AP. Quería saber si se ha detectado de alguna manera la creación de un nuevo mercado de consumo de marihuana recreativa en México proveniente de los Estados Unidos. O sea, si es una tendencia de la que haya habido alguna cifra o si solamente es una cuestión de alta gama y elitista. Y luego quería saber si ciertamente se sabe el número de hectáreas cultivadas de amapola en México, si se puede hacer público el número de hectáreas y si se puede detectar cuál es la tendencia, es decir, hay un 1% más, hay un 30% más, y si hay una gran concentración geográfica de esas hectáreas cultivadas en una parte del país. Más allá de que no se sepa si se puede exportar o no, pero si pudiéramos tener esa cifra. Gracias. No sé quién quiere responder acerca del tema de la marihuana, tráfico de marihuana de norte a sur. Es totalmente anecdótico y usted hizo la pregunta y se la respondió. Sí hay alguna información que no la reconoce la JIFE ni la ONU, y por supuesto esto no es parte del informe ni el que yo lo diga, es que la JIFE lo reconoce simplemente como parte de la información que recibimos y que se comenta sin que sea oficial, es que efectivamente la concentración y la magnitud de la producción de marihuana con los efectos de alta nivel de hidrocannabinoides, obviamente ha tenido una mayor producción en algunas regiones de Estados Unidos y se asume que esa se está reexportando de regreso, más bien no de regreso, que se está exportando de Estados Unidos hacia México. Pero reitero, esto sin duda es un tema que será analizado en el 2015 y que espero que dentro de un año, si nos invitan aquí nuevamente, pues podremos tener más detalles. No podemos afirmarle y no quisiera que lo sean porque no lo sabemos, simplemente es anecdótico, si hay esta preocupación y si hay indicios de que está sucediendo. Y yo creo que es pública y no vería ningún problema la JIFE, hablando ahora como parte de la JIFE, de conocer las hectáreas dedicadas a opio, cocaína, como se ha hecho tradicionalmente. Y no se tiene la publicación de ello, pues porque no se conoce realmente con exactitud. Entonces, yo no tengo la menor duda que el momento que tengamos cifras precisas en México, como en otras partes del mundo, pues naturalmente se hace público. Este estimado de producción de 6,000 toneladas que les decía, en base a 224,000 hectáreas, que es casi como todo el país de Luxemburgo dedicado al consumo, pues permite sacar, como ya lo mencionó el señor Masitelli, un estimado de la producción anual que generan esas hectáreas. Una pregunta técnica. Sí. ¿Cuál es el motivo técnico? Perdón. ¿Cuál es el motivo técnico por el que se puede estimar que hay 224,000 hectáreas en Afganistán y no se sabe cuántas hay en México? O sea, ¿es una cuestión técnica? ¿Es porque es un cultivo nuevo? ¿Es porque no tenemos los medios? Porque en Afganistán llevan décadas recolectando esta información, décadas, y se ha visto, como señalé en la gráfica, en los últimos 8 o 10 años, cómo ha sido. En México aún no tenemos esta información tan precisa y por eso no se puede hacer pública. Por favor. La forma es muy distinta, son campos mucho más grandes, mucho más fácil. Lo que estamos haciendo en México es trabajar conjunto con la ONUD en un proyecto, en un programa para tratar de hacer una medición real y tan solo estén esos datos, pues seguramente, por supuesto, se harán públicos y tendrán, pero no es fácil, es decir, las estimaciones que están haciendo algunos países no sabemos de dónde salen. No hay datos claros, queremos hacer un programa, se está haciendo un programa sumamente claro, georreferenciado, con un mecanismo muy especializado, lo está llevando a través de ONUD con agencias del gobierno mexicano, y una vez que esté esa información, pues se hará pública, pero no es tan sencillo acercarnos a los números. Yo creo que no tardaremos mucho, espero, en tener esos resultados listos y tan solo los tengamos, pues las agencias involucradas lo harán público. Justo algunas precisaciones. Primero, hemos empezado a trabajar con el gobierno de México en materia de desarrollo de capacidades internas para medir las extensiones de los cultivos ilícitos hace 2 años. Junto se ha desarrollado una metodología
que permite de llegar a números, porque no todas las situaciones son iguales. Y en ese sentido hay que decir, como decía el doctor Dondish, hasta hace poco los únicos números relacionados al cultivo de amapola en México eran producidos por los Estados Unidos. Hoy en día Estados Unidos no produce más estos números porque justamente sabe que el gobierno mexicano, junto con Naciones Unidas, está trabajando seriamente al tema. Entonces eso es el primer punto. Hoy en día sabemos con una cierta exactitud cuánto hay, pero al mismo tiempo tú preguntabas, ¿hay un aumento o una disminución? Bueno, para decir si hay un aumento o una disminución, primero uno tiene que tener un número y el año después puede decir si hay aumento o disminución. Entonces, ahora empezamos a tener lo que se llama una baseline y el año próximo se podrá ver si hay aumento o disminución. Todo lo que fue el pasado, yo diría, la metodología era completamente diferente. Saber cuánto hay de cultivos, pero no nos dice nada acerca de la producción, porque 100.000 hectáreas pueden producir 1 o 1 millón, depende de cómo se trabajan. Cuántos ciclos de producciones hay, la tipología de cultivo. Entonces es otro trabajo que justamente ahora, junto con las contrapartes mexicanas, se está tratando de desarrollar. Eso es saber no solo cuántas hectáreas, sino también la producción por hectárea. Y cuánto genera, en términos de dinero, a quien los cultiva. Pero todo eso es un working process que afortunadamente se está desarrollando en grande armonía y grande cooperación, diría, y transparencia, también con otros partners extranjeros. Última pregunta. Muy buenas tardes, Melina Ochoa de Uno TV. Preguntarles justamente dos temas. Al doctor Del Campo comenta que la adicción de impacto es el alcohol. Entonces, ¿qué han trabajado respecto a la implementación del alcoholímetro a nivel nacional? ¿Qué falta para que se ponga en marcha y cuándo estaría funcionando? Y la otra es para el doctor Alejandro Mojar. Entre todos comentan que el consumo de drogas o sustancias no ha bajado, que ha incrementado. ¿Podrían considerar modificar algo en el propio tratado que ya hace décadas se firmó? Y bueno, ¿qué consideran acerca de eso? Bien, bueno, antes de pasar a la implementación del alcoholímetro, sí quiero yo comentarles que la Organización Mundial de la Salud está ahora hablando de un tema que es el uso nocivo del alcohol. Y sí se los quiero comentar porque han de saber ustedes que la mayor parte de las personas que son detenidas por la cuestión del alcoholímetro no precisamente son personas con trastorno por uso o abuso de alcohol. Son personas que en algún momento decidieron tomar y conducir y los cacharon, ¿no? Digamos coloquialmente. Entonces, pero hay estudios en salas de urgencia en donde se ha visto que sí hay un alto índice de personas que entran con niveles positivos de alcoholemia a salas de urgencia por accidentes, pero solamente 1 de cada 10 de estos cumplen con los criterios de dependencia del alcohol. Los demás son personas que no necesariamente tienen problemas con el alcohol, pero pues tomaron la mala decisión de beber alcohol y manejar. Ese es el problema. Ahora bien, la cuestión del alcoholímetro, el señor comisionado Manuel Mondragón, ustedes saben, bueno, él tuvo una experiencia valiosísima en ese sentido en el Distrito Federal, y lo que está haciendo precisamente para poder implementarlo está trabajando con los gobernadores en cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque la operación del alcoholímetro y la operación adecuada del alcoholímetro, que es precisamente lo que él está buscando, implica
a los sectores de salud, de seguridad pública, derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, el señor comisionado está precisamente trabajando con cada uno de los gobernadores de los estados para poder trabajar. Estuvimos la semana pasada en Coahuila, en la próxima, bueno, regresando de Viena, irá a Durango y ya les irán dando las noticias de los diferentes estados donde empieza a arrancar el programa. Y, no es la intención cambiar los tratados, que es un esfuerzo gigantesco, son cientos de países, bueno, docenas de países de la ONU que tendrían que reanalizar y ver si se cambian estos tratados. Ciertamente es un momento crucial, creo yo, en el análisis, la reflexión, la autoevaluación y la crítica de los tratados, qué tanto han ayudado. El primero fue en 61, pues ya tiene más de 50 años, y qué tanto ha avanzado el mundo en su conjunto para el control de las drogas. Entonces creo, y así lo señala el reporte y también en mi posición dentro de la JIFE y la discusión que tenemos, que los tratados tienen capacidad de interpretar lo que está en el tratado para ser más analíticos, proponer algunos debates, proponer algunos ajustes en la operación y en el control de los estupefacientes, sin cambiar, obviamente, este enorme marco de cooperación internacional, y seguramente aquí el doctor Dondich lo puede complementar, que es lo que van a hacer. Y lo que yo quisiera destacar es que México tiene, reitero, un papel destacadísimo en este debate y esta discusión de los tratados, pero que no pretende cambiarlos desde la perspectiva del JIFE, pretende analizarlos y evaluarlos y en conjunto con otros países, pues decir cómo ajustamos, cómo podemos medir algunos otros parámetros para tener un mejor control de estos estupefacientes, psicoactivas y precursores dentro del marco de la ley, pero claramente buscando una mejora de lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas, que sin duda hay un espacio para hacerlo. Y pues le pediría aquí que me complementara al doctor Dondich, porque es el que lleva la batuta. Gracias, doctor Omar. Es justamente lo que tenemos que ver. La modificación de los tratados es muy complicada por los procesos mismos que requieren. Cada modificación requeriría la ratificación de los cambios por todos los países y la aplicación diferenciada a aquellos que no ratifican. Hoy en día quizá no existe el ambiente internacional para modificar los tratados, pero eso no quiere decir que los tratados no tengan en sí una flexibilidad suficiente para revisar la forma de su implementación. Y lo que estamos justamente buscando es que tengamos este debate de cómo debemos de implementarlos, qué guías de acción nos deben de combinar. Y en ese sentido, por ejemplo, la prevención del daño social debe de ser una de las guías principales de acción en la implementación de los tratados. ¿Hay el espacio suficiente para que en 2016, posteriormente 2019, en la reunión sobre la agenda del programa de acción, podamos trabajar? Pero también tenemos que trabajar en otros ámbitos, por ejemplo, el tráfico de armas, el de flujos financieros. En fin, tenemos que trabajar no solamente en el ámbito de las convenciones de droga, sino también en el ámbito de las convenciones de Palermo, que son las convenciones sobre delincuencia organizada transnacional. Si conjuntamos esto y también utilizamos el nuevo Tratado de Comercio de Armas, que tiene toda una sección que México elaboró sobre el desvío de armas, la prevención del desvío, bueno, entonces estamos trabajando ya de una manera completa sobre el tema a nivel internacional, con nuevas perspectivas y al día de hoy, no necesariamente con las bases de 1961. Bueno, muchísimas gracias a todos y termino solamente con una pequeña publicidad. Hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Por esto tengo una corbata verde muy fuerte. Tenemos una corbata verde. Las Naciones Unidas celebran hoy este día y como UNODC lo celebramos también porque el tráfico de especies silvestres, hablando de crimen organizado, se está volviendo también un negocio importante para los grupos criminales. Y los resultados de esto es que los rinocerontes, los elefantes o aquí en México la totoba está desapareciendo. Entonces, que visiten la página de UNODC, hemos lanzado una campaña contra el tráfico de especies silvestres y ojalá nuestros hijos
puedan ver los animales también en libertades, no solamente los zoológicos. Gracias.